Estamos ahí en el libro de Efesios, capítulo 2. En este capítulo vemos cuál es la condición del ser humano sin Dios. Cuál es la obra que Dios ha hecho en los que han sido salvos. Y cuál es la razón última por la que Dios nos ha salvado. Esta carta fue escrita por Pablo desde Roma en una prisión. La carta de Efesios es la más, quizás, como dicen los escritores, la más impersonal de Pablo. Aunque es una carta a los Efesios, no necesariamente era dirigida a un grupo o una persona especial. La verdad es que en Colosenses capítulo 4 nos habla de otra iglesia que estaba allí, de las laodicenses. Probablemente esta epístola, hermanos, fue enviada a Éfeso y a Laodicea, sin tener a ninguna iglesia en particularmente en mente o dirigida hacia ella, pero la carta, hermanos, entonces podría ser dirigida a los santos en Cristo Jesús, o por decir a cualquier cristiano. La iglesia de Éfeso fue reconocida como la iglesia de arduo trabajo, paciencia, de separación, sufrimiento, pero habían dejado su primer amor. Vayan a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Dejen una señal ahí donde estamos, que ahorita vamos a regresar a Efesios, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1 al 5 dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjense el versículo 5. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, le dice: recuerda, por tanto. Casi son las mismas palabras que encontramos en Efesios. Regresemos ahí, por favor. Efesios, por favor. Versículo 11. Después de dar esta explicación doctrinal del ser humano sin Dios y lo que Dios tuvo que hacer para salvarlo y el propósito de Dios para su vida, vemos en el versículo 11 que Pablo continúa escribiendo. Dice: por tanto, acordaos. Por tanto, acordaos. El cristiano común, hermanos, corre el riesgo de olvidar atrás aquellas cosas que fueron sus comienzos o sus raíces. Aquellas cosas que lo hicieron llegar a donde ha llegado. Si no fuera así, no miraríamos ese ejemplo en la palabra de Dios. Así el pueblo de Dios, hermanos, que Dios sacó del pueblo de Egipto, se encontraba en el desierto y pronto se habían olvidado de cómo es que Dios los había librado. Y todo lo que Dios había hecho en el desierto, vez tras vez, fallaban en reconocer al Dios de milagros que a cada momento los iba acompañando. Hermanos, si somos sinceros, ¿cómo somos también nosotros olvidadizos? Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Dios hace milagros. Dios nos favorece de maneras inexplicables, a veces cuando menos lo merecemos. Y yo creo que nunca lo merecemos, pero hay veces cuando menos lo merecemos, Dios invade nuestra vida y nos da de su gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Y aún así, hermanos, nos encontramos en otras luchas, en otras pruebas, y nos encontramos quejándonos como si Dios no estuviera con nosotros. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso aquí: por tanto, acordaos. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le llama la atención a los cristianos a no olvidar. Este mundo, hermanos, cambia de día en día.
con tantas tormentas de la vida que nos vienen y nos invaden, hermanos. Tantos desalientos, desánimos, golpes de la vida. Es fácil desenfocarnos. No por nada en Hebreos capítulo 12 Dios nos amonesta, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque, hermano, qué fácil es desviarnos del enfoque que es el Señor Jesucristo en la vida cristiana. Por las circunstancias, lo vemos una y otra vez en los ejemplos de la historia de Cristo, como los apóstoles en el barco perdieron los ojos sobre el Señor Jesucristo y tantos otros ejemplos, hermanos. Qué fácil es desenfocarnos. Y creo yo, hermanos, que quizás esa es la causa más grande, hermanos, por qué nos desviamos del lugar espiritual que deberíamos de estar. Nos desviamos de aquel celo, de aquel fervor que deberíamos de tener, de aquel primer amor donde todos comenzamos. Porque se nos olvida, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros, de donde Dios nos sacó y la razón por la cual Dios nos sacó. Aquí en nuestro pasaje encontramos tres cosas que nunca debemos de olvidar. Tres cosas que nunca debemos de olvidar, que con más urgencia que nunca, hermanos, necesitamos recordar. Este mismo mensaje lo traje primera vez que tuve privilegio de predicar a la iglesia. Y no fue toda la iglesia, fue en el edificio P. Por razones del servicio especial y las explicaciones que se dieron, no tuve la oportunidad de predicar el mensaje en su totalidad. Y les di nomás los puntos principales. Y siempre me quedé con eso, que quería predicar este mensaje completo a la iglesia. Es un mensaje que Dios me ha dado a mí y me ha ayudado bastante en mi vida cristiana. Me ha ayudado a reenfocarme cuando tengo ganas de tirar la toalla, cuando he visto cosas que me han desalientado, que me han desanimado, gente que yo admiro, gente que yo he visto como ejemplo que me han fallado, circunstancias de la vida que han venido que son inexplicables y sin razón y muchas veces injustas. Momentos donde he llegado a punto donde sí, Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Y sin duda alguna todos hemos pasado por ahí. Y si no han pasado ahí, espérese un momento, que muy pronto va a pasar por esos caminos. Lo que les quiero dar en esta mañana son tres cosas que nos haría bien escribirlo por ahí. Maybe en la Biblia, maybe en una hojita, un lugar, pero escríbalo, que no se lo olvide, mi hermano. Tres cosas importantísimas que nunca debemos de olvidar. La primera es de dónde nos salvó el Señor. Regresemos a Efesios capítulo 2, por favor. Dice en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note la palabra estabais, ese es el pasado. En los cuales anduvisteis, otra vez en el pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Lo mismo que los demás. Hermano, nadie entiende, hermanos, más esta verdad, yo creo, que Pablo. En un día, hermanos, se llamaba Saulo de Tarsis. Saulo, el enemigo, el perseguidor de la iglesia, de los cristianos, el que estaba arrestando a cristianos. Sin duda alguna, cristianos murieron bajo su autoridad. Y probablemente él, en un momento u otro, con su furor y su ira, probablemente pegó a cristianos o golpeaba o hasta quizás mató a alguien. Él consintió la muerte de Esteban. Él estaba presente en ese primer mártir de lo que es la era de la iglesia y ver este diácono Esteban a ser apedrado, y cuando muerto le agarran y le arriman la ropa a Pablo como trofeo. Decir, mira lo que hemos hecho bajo tus órdenes. Nadie, yo creo, entendía estos versículos más que el apóstol Pablo. Probablemente jamás pudiera él olvidar de dónde Dios los sacó a él. Pero hermanos, es exactamente eso que lo motivaba a seguir adelante para el Señor. Dijo Pablo, por tanto, acordaos, que no se te olvide jamás dónde estaba,
No se te olvide cómo eras como los demás. No se te olvide que estaba muerto en vuestros delitos y pecados. No se olvide que andabas en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Dice Salmo 40 versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Eso me dice a mí que andaba torcido, andaba mal, como usted y yo, viciosos, llenos de ira, hijos de ira, dice la Biblia, esclavos del pecado, como todos los demás, sujetos al príncipe de la potestad del aire, sufriendo las consecuencias del pecado. Él nos salvó de la perdición de nuestro pecado. Dice que estábamos muertos, llenos de dolores, llenos de ayes, esclavos, pero gracias sean dadas a Dios que Cristo rompió esas cadenas. Lucas capítulo 8 me recuerda la historia. Lucas capítulo 8, vayan ahí por favor. Lucas capítulo 8, sígame por favor. Lucas capítulo 8, les dejo una señal ahí en Efesios, ahorita regresamos. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39, dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oh, querido amigo, que usted está aquí visitándonos quizás, o alguien aquí que no tiene a Cristo, déjeme decir esto: cuando Jesús pasa por el camino, algo sucede. Cuando Jesús habla, algo pasa. Este endemoniado, dice la Biblia, que estaba desnudo, encadenado entre los cerdos. No era un lugar donde moraban los judíos, era un lugar pagano, era un lugar republicano, seguro un lugar donde no moraban los religiosos, porque los cerdos eran inmundos al judío. Andaba entre el bosque, ahí donde nadie más quería llegar. Mírenme por favor. Y Cristo se encontró con él. Y antes de que el endemoniado pudiese hablar, el Señor habló. El Señor ya estaba sacando y ordenando los demonios. Y eso me recuerda a mí, mi hermano, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Dios, mucho antes que usted y yo llegáramos en existencia, ya Dios había decidido morir por nosotros. Gloria a Dios por el gran amor de Dios. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos salvó de ese pecado. Y cuando encontraron a este hombre, que existían muchos demonios,
Lo encontraron cabal, en su juicio cabal, sentado a los pies de Jesús. La gente se rascó la cabeza, yo creo, y no entendían lo que había pasado. Pero lo más impresionante, hermano Henry, de esta historia es esta. Míreme bien. Lo más impresionante es el versículo 39. Que el Señor le dice, vuélvete a tu casa. Yo me puedo imaginar, hermano Orlando, ese día. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero eran miles de demonios. Y si usted ve la demonología de la palabra de Dios, un demonio entraba y regresaba y después entraba más y más y más invadían. No sabemos cuánto tiempo pasó aquí. Pero puede imaginarse aquel día que el endemoniado, que ya no es endemoniado, viene a casa por primera vez en mucho tiempo y quizás toca la puerta de su casa. Porque quizás había pasado tiempo, los hijos probablemente habían crecido. Y abre la puerta a su casa y le abren y lo ven y dicen, ¿qué pasó? Y él de seguro pensó, quizás más probable que dijo, Dios te ha dado un nuevo hombre, estoy aquí, Dios me cambió, un hombre Jesús me quitó todos mis demonios y ahora estoy aquí y qué bendición. Y yo creo que ese día la familia se regocijó tanto por lo que había sucedido en ese hogar. Los niños despertaron, los hijos se cantaron, quizás se gozaron porque Dios les había dado un nuevo papá en ese día. Gloria a Dios por lo que Dios puede hacer y lo que Dios ha hecho por el pecador, por cada uno de nosotros, que Él nos salvó de la perdición de nuestro pecado. Gloria a Dios, mi hermano, por lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos salvó no solo de la perdición de la potestad de Satanás. Dice la Biblia que éramos hijos de ira. Ira en nuestro hogar, ira en nuestras vidas. Hermano, éramos llenos de ira. Estamos suprimidos en cadenas de furor, de ira, de amargura. Y así vivíamos muchos, mi hermano. Lo que pasa es que se nos olvida, mi hermano, y pasa el tiempo y comenzamos a vivir de una manera que no comenzamos así. Cuando usted fue salvo y recién había rompido Dios esas cadenas y recién había cambiado y recién había dejado ese vicio y recién había dejado esas malas amistades y esas malas palabras y la cerveza y todo lo demás, usted andaba en fuego porque recién había sentido y experimentado el gozo del Señor. Pero conforme el tiempo se le ha olvidado. Conforme el tiempo nos vamos acomodando, relajándonos espiritualmente. Conforme el tiempo se nos va olvidando y vemos una prostituta entrar quizás, o vemos un drogadicto entrar, o un pecador, un pobre hombre que viene sin esperanza buscando algo porque su familia se está desbaratando y viene buscando la ayuda de algo, de alguien, y muchos de nosotros los vemos como diciendo, fuchi. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted se le ha olvidado de dónde Dios le salvó a usted. Que nunca se nos olvide de dónde Dios nos salvó. Él nos salvó de la ignorancia. De la ignorancia, hermanos. Las cosas que decíamos, las cosas que hacíamos ciegamente en una religión, siguiendo la corriente de los demás. Sin esperanza. Íbamos una y otra vez a misa o a la iglesia o donde usted iba y regresamos igual. Los problemas allí. Ignorantes, necios éramos. A mí nadie me cambia. Y pasaba gente con folletitos y les decíamos que se fueran. Nos escondíamos. No queríamos saber nada de la iglesia. Nos burlábamos de los evangélicos. Nos burlábamos, ignorantes de las promesas de Dios, ignorantes de lo que Dios tenía para nosotros. Nos jactábamos en nuestra soberbia. Pero gracias a Dios que Dios nos salvó de nuestra ignorancia. Dice la Biblia que éramos ajenos de las promesas. Pero gloria a Dios, hermanos, por Cristo.
que nos hizo aceptos en su amor, hermanos. Él nos adoptó. Él murió por nosotros, haciendo, hermanos, la propiciación, perdón, por nuestros pecados. Él nos compró con su sangre, haciéndonos familia. Dice en Juan 1:12 que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Nos haría bien, hermanos, recordar de dónde nos salvó el Señor. Dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios que Él nos rescató de vidas muertas y nos dio vida juntamente con Cristo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 1, dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Romanos 6:23 dice porque la paga del pecado es muerte. Si usted está aquí y usted es un pecador y usted ha pecado contra Dios, quizás ha mentido, quizás ha robado, quizás ha engañado, quizás ha tenido coraje o rencor contra algo, ha blasfemado, ha tomado el nombre de Dios en vano, quizás usted ha codiciado, usted ha hecho algo malo, usted ha pecado, dice la Biblia, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Le pregunto en esta mañana, ¿Dios ha hecho eso por usted? ¿Dios le ha rescatado de una vida de muerte y le ha dado una vida nueva en el Señor Jesucristo? Usted es un redimido de Cristo. Usted ha sido salvo por gracia. Usted tiene a Cristo en su corazón. Pues que no se le olvide, mi hermano, lo que tomó para usted poder gozar de la salvación. Cristo dio su vida. Él murió en la cruz. Se negó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fue a la cruz, le golpearon, le bofetaron, le escupieron, le gritaban, se burlaban de él. Lo martillaron en la cruz, mi hermano. Todo eso hizo por sus pecados. ¿Cuántos en nuestra jactancia, en nuestra soberbia, andamos causando problemas en nuestro hogar, en nuestra familia, por el cochino y miserable orgullo? Andamos causando problemas en una iglesia, en el trabajo, donde quiera que podamos. ¿Por qué? Porque somos cristianos carnales, que hemos desviado, nos hemos olvidado de aquello que Dios ha hecho por nosotros. Nos hemos dado la carne. Nos hemos dado a vivir vidas indiferentes, como que si no fue un precio grande que se tuvo que pagar. ¿No se acuerda, hermano? La iglesia de la Odisea fue reprendida porque habían dejado su primer amor. ¿No se acuerda, mi hermano, cómo usted estaba en fuego? ¿Cómo usted peleaba por los asientos de enfrente? ¿Cómo usted no faltaba a los servicios? En la mañana, en la tarde, el miércoles, y si se inventaban otro culto, ahí estaba usted. ¿No se acuerda cómo usted estaba en fuego? Quería estar en todo. Quería estar en la ruta, quería estar en el coro, quería estar en una clase, quería estar en esto, lo otro. Andaba en fuego, cantaba el más fuerte, aunque tenía voz de rana. Déjeme a mí cantar. Yo quiero ser ujier. Yo quiero manejar un bus para que el bus se llene de niños. ¿Qué pasó con usted, mi querido hermano? ¿Se le ha olvidado lo que Dios hizo por usted? ¿Se le ha olvidado a usted el gran precio que se ha pagado? ¿Se olvidó los orines de que se tenía por andar borracho? ¿Se olvidó los golpes, hermana, que recibía de su esposo cuando llegaba borracho? ¿Se le olvidó, querido joven, cómo llegaban tus padres? ¿Cómo había gritos? ¿Cómo había insultos? Oh, yo digo, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Por qué tan indiferente? ¿Por qué tenemos que rogar que vengan a ganar almas? ¿Por qué tenemos que rogar que vengan al servicio? Si todos entendiéramos lo que Dios ha hecho por nosotros, nadie tuviera que andar rogándonos, estuviéramos presentes. Pero ahí están los cristianos. Oh, cuando todos los demás sirviendo, yo estoy disfrutando del día. Oh, porque es mi día libre y qué gozoso. Y hay que disfrutar el sol y la playa. Y yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿dónde está usted cuando es tiempo de servir al Señor que le salvó a usted? Hay personas aquí que ya de mucho tiempo atrás Dios te llamó a servirle. Y usted debería estar en un campo misionero
o sirviendo como pastor, o asistente en un lugar. Pero ahí está calentando esa banca, indiferente. No le eche la culpa a las circunstancias. No le eche la culpa a lo que ha pasado en esta iglesia. Dios no le ha fallado a usted. Ya estoy cansado de cristianos que quieren echar la culpa a todo el mundo. Hay hermanitas aquí que están sentadas y están peleando cáncer. ¿Y cuál es su miserable excusa? Hay familias, hombres aquí sentados que quisieran tener su esposa a su lado, quisieran tener a su cónyuge a su lado, pero están pasando por el valle de dificultad, están amargados porque el diablo está destruyendo su hogar. Y usted que está aquí sentado con su esposa, su esposo. Hay padres aquí que perdieron a su hijo este año 2016. Usted no sabe lo que es perder a un hijo, ¿verdad? Pero aquí están. Ayer salimos a ganar almas. 2 hombres. Uno es su esposa en el hospital, queriendo salvar su bebé que está en su vientre, que se rompió su fuente. Queriendo salvarlo para no moverse, con su Biblia en su mano. Y su esposo estaba ganando almas ayer. ¿Se le ha olvidado, hermano? Segunda cosa que nunca debemos olvidar: ¿cómo nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Regresemos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Y diga, pastor, ¿qué trae? ¿Qué comió hoy? Nada, hermano. No tengo nada. Lo único que yo le prometí hace años atrás al Señor, le dije: Señor, si tú me das la oportunidad de predicar, permíteme predicar como si fuera la última vez que voy a predicar. Yo no quiero darle una ¿cómo nos salvó? Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es claro, hermanos, que la salvación es por fe, no es por obras. Nunca debemos olvidar nuestro fundamento. Nuestro fundamento es el amor de Dios, mi hermano. Dice en el versículo 4 ahí, capítulo 2, pero Dios. Y es exactamente, son las palabras de Pablo y correctas. Éramos esto, andábamos perdidos, éramos soberbios, llenos de ira, en pecado, pero gracias sean dadas a Dios, porque Dios tomó lugar en nuestra vida y Dios nos salvó y Dios comenzó una buena obra en nosotros. Gracias a Dios, hermanos, pero a muchos se les olvida cómo les salvó. Fue por gracia, el favor inmerecido de Dios. Él se entregó por nosotros en aquella cruz. Vayan a Isaías 53, por favor. Isaías 53, usted va a entender para dónde voy. Isaías 53. Versículo 1, por favor. Versículo 3, perdón. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos a nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue la gracia de Dios,
Él cargó sobre Él mismo nuestro pecado. Fue su sangre redentora que nos redimió. Fue la sangre que Él derramó que nos hizo limpios de nuestro pecado. Somos cercanos por la sangre de Cristo. Leímos en Efesios capítulo 2 versículo 3 que por la sangre de Cristo Dios nos acercó a Él. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cuánto más, dice la Biblia, la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Hoy en día, hermanos, el problema más grande, en la razón por qué iglesias están siendo debilitadas, es por un montón de cristianos siguiendo la corriente de movimientos, ideologías y falsas doctrinas, mi hermano, que los están desviando de la sana doctrina de la palabra de Dios. Cristianos aguados, cristianos superficiales que no conocen la palabra de Dios. Oh, no, que nunca se le olvide a usted cuál fue su comienzo. Fue por la doctrina, fue por la sangre de Cristo Jesús. Fue por gracia, mi hermano. La salvación no se pierde. Por eso dice la Biblia que Él nos dio vida. Eso habla de una eterna seguridad. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es palabra de Dios, amigo. La salvación no se pierde. La salvación no depende de mí. La salvación descansa únicamente sobre lo que Cristo hizo en la cruz y la sangre que Él derramó. Y gloria a Dios que Él resucitó al tercer día. Él no está muerto. No hay que velar al Señor Jesucristo. Él no está sobre una cruz. Él no está en ningún ataúd. Él no está en ningún hoyo. Él está vivo en el cielo. Y un día viene por los suyos. Y esa es la promesa de Dios. Yo no sé quién le dijo a usted que la salvación se pierde, que hay que vivir de cierta manera y hay que tener cuidado para perseverar y ser salvo. Esa es mentira del diablo. La palabra de Dios está llena de la seguridad. Dice la Biblia en 1 Juan 5. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es nuestro fundamento, nuestra herencia. Y debemos no olvidarla, no esconderla, no debemos de tenerla, no debemos de desviarnos de estas verdades bíblicas fundamentales de nuestra santísima fe. El diablo ha atacado nuestra fe. Desde el principio ha dicho que Dios es un mentiroso. Y hermano, iglesias hay un montón, es verdad. Un montón de falsas iglesias, seguidores de hombres, seguidores de ideales y ideologías y inventos del hombre, torciendo la doctrina, acomodándose. Mi hermano, usted no vino esta mañana para escuchar qué tan bueno soy yo y qué tanto tengo que ofrecer a usted. Hermano, ¿qué importa qué soy yo? Lo que importa es lo que Cristo hizo por usted. Ya basta esos maestros y esos predicadores que solo hablan de ellos mismos. Exalte a Cristo. Levante a Cristo, porque dijo Dios: cuando yo fuera levantado, atraeré a todos los hombres a mí. Lo que nos hace falta es recordar cómo fuimos salvos. Fue por gracia. Fue porque alguien tomó la convicción de ser obediente a Dios e ir a tocar puertas un día, ir a repartir un tratado un día, ir a buscar a su hijo, y porque trajeron a su niño en el más, ahora usted está en la iglesia. Alguien, un ganador de almas, no se olvidó cómo fue salvo y agarró el buen depósito que Dios había puesto en él y fue y le predicó a otros para que también escucharan las buenas nuevas. Cristiano, ¿qué está haciendo usted para compartir su fe con otros? ¿Quién más ha arrimado a la iglesia? El problema es que se nos olvida cómo nos salvó. Que nunca se nos olvide, mi hermano. Ya deje de andar visitando iglesias falsas. Ya deje de andar entremetido entre los pentecostés.
Llegue de poner atención a Cash Luna. Ya así lo dije. Y lo vuelvo a decir si usted me pide eso. Deje de buscar milagros. Ya deje de buscar un montón de falacias, mi hermano. Busque la palabra de Dios. Busque la verdad. Cristo es la verdad. Un montón de nosotros somos débiles espiritualmente. Débiles espiritualmente. Porque andamos siguiendo un montón de fábulas y cosas falsas. Escuchamos a quien sea en la radio. Miramos a quien sea en la tele. Sin examinar su fe. Sin examinar su doctrina. Por eso la debilidad. Por eso los hijos, aunque crecen en la iglesia, después te dicen, pues yo no sé si soy salvo. Que no queremos afirmarnos bien en qué es lo que creemos. Qué importante es la doctrina. No se olvide cómo fue salvo. Yo soy bautista. Y no quiero cambiar jamás. Porque para mí cambiar ser bautista sería desviarme de la fe. Porque los bautistas son los más alineados y es la única movimiento, escúcheme bien, es lo único que están alineados con la doctrina de salvación y Cristo directamente de la iglesia primitiva. Y perdóneme usted si yo le ofendí su Dios en esta mañana. Pero hasta ahorita, hermano Farfán, yo no he dicho nada malo del Señor Jesucristo. Yo no he dicho nada mal de Dios. O perdón, ¿sí dije algo mal de Jesucristo? Hermano Velázquez, ¿dije algo mal de Dios? ¿Insulté al Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué se molesta? ¿Porque mencioné nombres de hombres? Ay, ¿por qué no se dice usted? Me digo a mí mismo. Como digo Pablo, yo soy el menor de todos. Que Dios reciba la gloria y el hombre se ha hecho a un lado. Pero quiero declarar, quiero que sea bien claro que esta iglesia es bautista, fundamental, independiente, sin excusas. Quiero que sea claro. No es carismática. No es carismática. No creemos en hablar en lenguas aquí. ¿Por qué, pastor? Por último, para que en paz descansen algunos. Número 3. Nunca debemos olvidar por qué nos salvó el Señor. Nunca debemos olvidar o quitar de la vista el por qué Dios nos salvó. Aunque damos gracias a Dios que Él nos salvó del infierno y de una vida muerta sin Él, Dios no nos salvó solo por eso. Él nos salvó con un propósito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice la Biblia que Él, para mostrar al siglo venidero, Él quiere que seamos un testimonio para alabanza de su gloria. Él quiere que mostremos el amor de Cristo a este mundo perdido. ¿Por qué salvo? Para buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Dice la Biblia que somos hechura suya. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice 1 Juan 5:3. Hay un propósito por el cual Dios nos salvó. Escúcheme bien, hay un propósito por el cual usted está aquí en esta mañana. Hay un propósito por el cual Dios lo tiene aquí. Hay un propósito por el cual Dios le dio su familia. Hay un propósito por el cual Dios le dio esa ruta, capitán, esa clase de niños, maestro, aquel ministerio, hermano. Dios le dio esa esposa, ese esposo con un propósito. Dios no comete errores. Él es el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No tire la toalla, hermana. No tire la toalla, hermano.
No deje que el diablo gane eso. Hay un propósito por el cual Dios le salvó. Hay una razón por la cual Dios lo tiene aquí. Siga en la lucha. Siga cumpliendo. Siga fiel. Siga luchando cada día. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios no le salvó nomás porque sí. Dios nos dio vida, pero ahí se le una vida en abundancia. Dios tiene promesas grandes para nosotros. Y aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros también la perfeccionará. Porque Él tiene un propósito. Yo no creo que fue equivocación de Dios de sacarme a mí de una casa de un borracho músico. Yo no creo que fue un accidente. Yo no creo que fue accidente que cada uno de ustedes tiene la historia que tiene y Dios les salvó y ahora está aquí. Dios tiene un propósito para su vida. Abuelita, Dios tiene un propósito para usted. A lo mejor sus hijos no quieren nada con Dios, pero piensa en sus nietos. Usted puede pelear esa batalla de rodillas y pedir a Dios por sus nietecitos, de decir: Señor, por favor, obra en el corazón de mis nietos, obra en sus corazoncitos. Usted tiene un propósito. ¿Cuántos dejamos que la obra de Dios cese en nuestra vida? Porque se nos olvida que hay un propósito. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida cómo nos sacó el Señor. Y se nos olvida por qué nos salvó el Señor. 3 cosas que nunca debemos olvidar. Padre Santo, bendice tu palabra.